sus hogares. Hoy vamos a conocer la historia del padre Ángel Alonso. Padre, bienvenido a Cambio de Planes. Muchas gracias, Rancés, a todos los hermanos de FTV. Mis saludos, que Dios les bendiga a todos y gracias por la oportunidad. Padre, vamos a iniciar como siempre iniciamos este programa, conociendo parte de su infancia. Primero que todo, quiero que nos diga cuántos años tienes y también de dónde viene el padre Ángel Alonso. Bueno, yo nací el 7 de diciembre de 1975. Tengo 48 años y cuando nací, mis padres vivían en San Miguelito, Paraíso, Loma 9. Allí viví mi primer año de vida y luego al año, pues mis papás consiguieron la oportunidad de mudarse a un proyecto de residencias llamado Los Andes número 2. Ahí me crié, pasé toda mi infancia, mi adolescencia y todavía voy por allá porque mi mamá reside allá, mis sobrinos también, así que los visito constantemente. Padre, ¿cómo ha sido esa infancia del padre Ángel Alonso? Por ejemplo, ¿qué era lo que más le gustaba hacer en los Andes? Que es un sitio que sé que tiene un área en donde la gente va a hacer senderismo y todo esto. ¿Cómo era esa infancia del padre? Bueno, considero que fue una infancia feliz, con mucho juego, mucha inocencia y de verdad que fue una experiencia que recuerdo con mucha gratitud en compañía de mis padres, en compañía de mi hermano y pues fue un tiempo de ir conociendo sobre la vida, de ir aprendiendo valores. Tal vez uno de niño quizás no entiende la magnitud de esos valores, pero nos fueron inculcados, ¿no? Los valores del amor a las raíces. Mis papás son del interior, mi mamá es de Herrera, mi papá era de Los Santos, ya falleció. Y ellos me supieron inculcar también esos valores propios del campo, ¿no? Y las tradiciones propias de allá. Y aunque no era una familia, o ellos no eran de ir siempre a la iglesia, pero también me fueron inculcando del amor a Dios, de la fe, de la oración, del valorar y el respetar las cosas de Dios. Fue también algo muy propio de ese tiempo de infancia. El tema de la escuela, padre. ¿Cómo le fue en la escuela? ¿Dónde estudió? Bueno, mi escuela primaria la hice mismo en Los Andes, número 2. Me fue bien, gracias a Dios. No tuve problemas a nivel académicos, ni tampoco... creo que me portaba bastante bien. Mi primer año lo hice en el IJA y luego los siguientes años los hice secundaria, refiriéndome a la secundaria. Y luego de segundo a sexto año, en ese tiempo, lo hice entonces en el Instituto América. Ahí me gradué de bachiller en ciencias. ¿Salió del IJA a la América? Yo, la primaria la hice en Los Andes, por una situación de incertidumbre respecto a dónde iba primer año. Entonces ahí fue donde mis papás prefirieron buscar una opción segura en un colegio particular. Y fue allí donde ingresé al Instituto Justo Arosemena, el IJA. Ahí estuve un año solamente. Luego ya se tuvo la oportunidad de conseguir matrícula en una escuela oficial y fue allí donde estuve en el Instituto América. ¿Materia que más les gustaba al padre Ángel Alonso? Bueno, creo que era muy bueno en las materias humanísticas. Historia me iba bien, español me iba bien. Esas materias, en las otras no era que eran malo, pero me atraía, me era más fácil esas materias. Geografía, historia, español, esa área creo que me iba mejor. ¿Tiene hermanos, padre? Tengo un hermano, Albi, es menor que yo, le llevo más o menos 3 años. Sí. ¿Cómo era esa relación con su hermano? Porque tomando en cuenta de que usted era el mayor. Bueno, fue una relación normal, digo yo, de juegos, de peleas. Tuvimos una época de bastante peleas, pero bueno, en eso también influyó mucho mi padre para que fuéramos cultivando lo contrario a la pelea.
Mi papá nos decía algo que eso me marcó, ¿no? Mi papá, él era el mayor, o el segundo de 10 hermanos. Entonces él me decía, yo no los quiero ver pelear, porque si yo los veo peleando, les voy a pegar. Bueno, esa era la forma de crianza de ese tiempo, ¿no? Porque si yo me peleo con un hermano, me quedan 8. Si ustedes se pelean entre ustedes, ¿quién les va a quedar? Entonces, eso a nosotros se nos fue quedando. Bueno, al final mi papá fue un hombre también muy, muy dado a su familia, a sus hermanos, ¿no? Pero era una manera de darnos a entender que ustedes solamente son 2 hermanos. Ya que nos veía peleando, en ocasiones ahí era donde era una manera de decirnos, no los quiero ver en eso porque no les conviene, porque ustedes deben crecer unidos. Y yo creo que fue un consejo que, aún a pesar de ser uno un chiquillo, quizás no lo entendía como lo entiendo ahora, pero igualmente influyó. Y con los años, allá después de tantos años, incluso él es mi compadre, yo soy el padrino de su hijo mayor, o sea, de mi sobrino. Y tenemos una relación bastante cercana, siempre hay comunicación, a pesar de que somos muy distintos en nuestras formas de ser, pero siempre hemos mantenido un buen trato. Es algo que agradezco a Dios, ¿no? Tener esa cercanía de él como hermano. Claro, es importante la buena relación entre los hermanos, Sí, porque sí. si no... Sí, así es. Oiga, padre, ¿cómo le fue en la secundaria antes de iniciar el proceso universitario? Porque sabemos que esa es una época bastante difícil, ¿no? Para muchos. Bueno, cuando entré a la América fue el año de la invasión, Okay. ¿no? Entonces me encontré con esa inestabilidad de que no dimos todo el año completo. De allí los demás años fueron bastante estables. Como dije hace un rato, a mí me iba bastante bien lo que era español, historia, esas materias que se me hacía bastante fácil. No era que las otras me iban mal, pero sí tuve algunas dificultades, pero fue algo, gracias a Dios, bastante esporádico, en algún momento con matemática, en algún momento con física, en algún momento con ciencias, pero fue algo, gracias a Dios, aislado. Y bueno, en general fue bastante bien. En cuanto al ambiente, yo era un joven, de niño era muy extrovertido, pero ya en mi adolescencia empecé a ser más bien una persona reservada, callada, tímida, y esa era una característica de estando en la escuela secundaria, ¿no? Más bien reservado, más bien tímido. Padre, me llama la atención que, por ejemplo, usted dice que inició secundaria cuando estaba justo esta crisis en el país de la invasión, que si remontamos el tiempo a la actualidad es básicamente lo que está ocurriendo, tomando en cuenta que hay unos cambios porque los muchachos tienen el acceso a la internet y todo esto. Para ese tiempo no había nada de eso, básicamente. ¿Cómo hacía usted, padre? Bueno, yo me acuerdo que en algún momento nos tocó hacer una investigación y nos fuimos a la biblioteca. Esa biblioteca creo que era en ese tiempo, ahí estaba la Biblioteca Nacional en ese tiempo, frente a la Asamblea de Diputados. Ahí estaba y nos íbamos a investigar allá. O teníamos en ese tiempo estaba muy de moda la venta de enciclopedias, y los papás aceptaban comprar las enciclopedias para que uno pudiera tener información, para que si me tocaba una investigación, buscar allí. Eso es una gran diferencia a este tiempo en el cual uno entra al celular, pone el nombre en Google y sale la información, ¿no? De una vez sale la información que uno requiere. Padre, ¿cómo hacía ese traslado desde los Andes hasta la Plaza 5 de Mayo, donde está? Porque todavía existe, de hecho, esa biblioteca. Justo en la esquina del BDA está todavía la biblioteca. ¿Cómo hacía usted ese traslado? Bueno, en bus. Ahí donde yo me crié, en los Andes, número 2, había una ruta de buses. Y bueno, de la casa a la parada era menos de 1 minuto. Agarraba mi bus, pagaba, creo que eran 20 centavos, y me bajaba allá y hacía la investigación que tenía que hacer. A pesar de eso, usted
fue un buen estudiante entonces, porque Sí. hacía esos esfuerzos para poder... No, yo me gradué de sexto año cuando fueron a ver el historial completo de primero a sexto año, yo me gradué con promedio de 4. Así Ok. que fue un, Regular, bastante bien, sí, ¿no? tampoco, y debo confesar que no era tampoco un estudiante, digamos, sí estudiaba, pero tampoco era, digamos que Dios mío, que le dedicaba tiempo al estudio y a la guitarra, que cuando ya en secundaria había empezado a participar en la iglesia, ahí fue donde aprendí a tocar Ahí guitarra, inició el tema de la música entonces, de la música y de la iglesia, que al mismo tiempo. fueron muy de la mano. Entonces le dedicaba también tiempo a la iglesia, a las escuelas, pero también a la iglesia, a la guitarra y a otros pasatiempos. ¿Llegó a la iglesia solo por convicción o porque su mamá lo llevaba siempre? Bueno, hasta los 10 años, 11 años, prácticamente íbamos, por ejemplo, a la procesión de Don Bosco. Mi Ok. mamá me inculcó desde niño la devoción a Don Bosco, porque de hecho ella pidió la intercesión a Don Bosco en 2 ocasiones por una situación mía de salud. En una ocasión, no recuerdo exactamente la primera vez, y la segunda vez fue por un principio de asma, que de hecho más nunca me dio. Entonces ya yo me acostumbré a caminar la procesión de Don Bosco y luego íbamos a Semana Santa. Pero un sacerdote que llegó ahí a los Andes, mi mamá fue para una Semana Santa y le gustó cómo predicaba y ya de ahí empezó a participar y nos llevaba. Pero yo no iba por voluntad, con mi mamá. Ajá. Pero fue como a los 13 años cuando, me acuerdo aún la fecha, un 13 de agosto de 1989, cuando ahí sí ya fue por decisión mía quedarme. Pero fue un proceso. Mi abuela muere, mi papá va al interior, una sobrina de mi papá que va también al novenario de mi abuela, se encuentra con él y le invita a un cursillo de cristiandad. Mi papá participa del cursillo y de ahí mi papá también empieza a ir a la iglesia, que mi papá no era mucho de ir a la iglesia. Y ahí nos arrastraba, porque nosotros ya en ese tema de adolescencia como que no queríamos ir. Pero ese detalle de que ellos empezaran a llevarnos a la iglesia más frecuentemente, ese 13 de agosto hubo un enganche en el que ya yo me quedé y empecé a participar ya de una manera voluntaria y ahí empezó mi camino de fe en la iglesia. Amigos televidentes, vamos a ir a una breve pausa comercial. Cuando estemos de regreso vamos a seguir conociendo más de la historia del padre Ángel Alonso. ¿Cómo fue o qué estudió en Es oriundo del sector de los Andes, en el distrito de San Miguelito. Estuvo en 2 colegios, en el América y también en el IJA en su parte de secundaria. Sin embargo, también estudió en la primaria en el colegio de los Andes. Fue un estudiante bastante bueno en la escuela. Padre, pero usted, antes de irnos a la pausa, estábamos conversando un poco de cómo fue que usted llegó, ¿no?, a la iglesia y marcó muy bien la fecha. 13 de agosto de 1989, mire que me la aprendí. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya nos dijo que su abuelita murió, fue el tema del cursillo. Sí. ¿Qué pasó después? No, y destaco también la figura de mi abuela materna, bueno, mi abuela paterna también, una mujer muy religiosa, pero de mi abuela guardo el recuerdo de mi abuela materna, ella participaba de la iglesia de Llano Bonito, donde en aquel tiempo se hacían los encuentros de renovación juvenil. Y ella fue muy marcada por la forma de vida de esa iglesia, las asambleas de oración que hacían allí. Ella hablaba mucho del Padre Segundo Cano en ese tiempo, cantaba mucho en la casa cuando uno iba por allá, por Chitré, porque ella vivía en Chitré. Había una alegría que aún después de años uno recuerda muy gratamente y tiene muy vivo ese recuerdo de ella, ¿no? Entonces yo digo que el Señor lo utilizó, digo yo que utilizó su muerte para que se dieran estos acontecimientos, para que luego yo quedara participando en la iglesia. Ese 13 de agosto llegamos
temprano a la misa primero, que no era muy común. ¿Por qué? Porque ya que nosotros no queríamos ir, siempre estábamos atrasados. Mis papás apurándonos para que fuéramos y siempre llegábamos y quedábamos de pie y afuera, prácticamente porque la iglesia se llenaba bastante. Era el tiempo de la crisis, de todo el tema de la dictadura y todo lo demás. Entonces, la iglesia abarrotada y nosotros nos quedamos afuera. Pero ese 13 de agosto yo me levanté la misa era a las 10 de la mañana. Y ese día yo me desperté a las 8:30. Antes a veces yo me iba levantando ese día 9 y ya, o sea, me despertaba antes, pero daba vuelta por tema de no querer ir. De hecho, yo llevaba ya como 2 domingos que no iba. Pero ese domingo me desperté a las 8:30, me arreglé y a las 9:30 nosotros estábamos en la iglesia. O sea, contrario a las otras ocasiones. Nos sentamos adelante. Como siempre no le presté mucha atención quizás a toda la misa, pero fue clave para que un miembro de los jóvenes de la parroquia dijera, miembro de la pastoral juvenil de la parroquia dijera, hay una reunión después de misa aquí al lado. Y eso se me quedó. Yo me acuerdo que yo estaba dando vueltas y mi mamá dice, oye, ¿por qué no vas a esa reunión? Y ya yo tenía como la curiosidad. Bueno, y fui, me inscribí, había un retiro de la renovación carismática en lo que luego fue la parroquia San Mateo Apóstol, la antigua capilla del Colegio de las Esclavas, allá en Paitilla. Yo me inscribí, fui al retiro y ya todo fue marcando un giro. Y ese día una joven de la parroquia, que ella era la que estaba dando los temas de la campaña promocional arquidiocesana por mi vereda, me dice, oye, ¿por qué no entras al coro? Y ya yo había tenido curiosidad viendo el coro, como que me llamaba la atención, entonces yo acepté. Me acuerdo que siendo 13 de agosto, el día 15 de agosto era la solemnidad de la Asunción de María, entonces estaban practicando para los cantos de ese día. Y yo me acuerdo que practiqué y ya. Yo creo que ahí hubo un giro en mi vida y sentí que ese era mi lugar, ¿no? Desde ese día yo seguí participando y lo hice parte de mi forma de vida, ¿no? O sea, dentro de mi itinerario la iglesia fue tomando un lugar especial y ya la misma experiencia de Dios que poco a poco también la fui teniendo, fue siendo parte de mi vida, teniendo un lugar muy especial. Me llama la atención algo, padre. En este momento, ¿usted sabía algo de canto o fue...? Bueno, por el lado de mi mamá, mi abuelo paterno, él fue músico, tocaba guitarra, cantaba. De hecho, él conoció, creo que él y mi abuela se conocieron precisamente porque él fue a tocar un baile en el pueblo de mi abuela. En aquel tiempo la música era con violín y él tocaba la guitarra, violín, guitarra, tambor. Y él acompañó con la guitarra, acompañó la música de violín y ellas se conocieron. Entonces, mi tío, que en paz descanse, también tocaba guitarra. Él falleció hace unos años, compositor de décima. Entonces, yo creo que por ahí había algo de eso, pero yo no me había dado cuenta. Entonces, ahí empiezo a participar. No era que cantaba, pero ahí al rato, yo empecé en agosto, como en septiembre, me dice un joven, Tinito, por si acaso está viendo el programa, le mando saludos, me dice, oye, voy a hacer un curso de guitarra. Y yo me emocioné y le dije a mi mamá. Entonces mi tío en ese tiempo estaba de duelo por la muerte de mi abuela y él me mandó la guitarra de él para que yo empezara a practicar. Y ahí entonces empiezo a aprender a tocar guitarra. Y me fui poco a poco introduciendo en estando en el coro fui aprendiendo más guitarra y ya ahí quedé tocando la guitarra en el coro. Fue mi servicio en todos esos años allá en la parroquia. Ok, para poder entender y que la gente también logre entender. ¿Usted entra al coro como instrumentista? No, yo entré al como coro. Cantante. Yo entré al coro. Okay. En el camino, porque quizás no había una formación propiamente musical, entraba el que quería. Okay. ¿No?
Entonces, poco a poco ahí me fui dando cuenta que yo de repente tenía habilidades. No me identificaba tanto en cuanto a cantar, sino me fui descubriendo más o le fui prestando más atención a la habilidad de tocar la guitarra. ¿Y cuándo descubre que podía cantar? En el seminario, ya en 1996. O sea, pasaron casi 10 años. Yo cantaba solo, yo cantaba en mi casa. Yo cantaba cuando todo el mundo se acostaba, yo me quedaba en la sala tocando y cantando. Era algo como muy mío, no era algo que yo hiciera en público. No me atrevía, no me llamaba la atención. Y por esto que te decía que era muy tímido, yo esa cosa como que me la guardaba, ¿no? Quizás con la guitarra me sentía más seguro. Entonces, pero en el seminario, recién llegado, se da un festival y ahí entonces es que empiezo a cantar. ¿Cuál fue la primera canción que cantó? Bueno, allí en la parroquia hubo un acto al Día de las Madres, ¿de acuerdo? Le hice una canción a mi mamá y canté otras canciones, pero fue un estreno no muy grato porque el micrófono no se escuchaba, se me olvidó la letra, eso fue pero cuando llego al seminario hay un festival que se llama Festival Mariano. Entonces yo escribí una canción para esa ocasión, quizás algunos la conocen, que se llama Gracias a tu sí. Yo escribí esa canción y la canté ahí en el festival, a la gente le gustó mucho, de hecho gané el primer lugar en esa categoría de canto. Pues cuando canté esa canción a la gente le gustó mucho y de ahí me fueron buscando, y oye, puedes cantar, y puedes cantar. Y sí, puedo cantar, bueno, está bien, si tú lo dices, está bien. Y de ahí poco a poco fui empezando a cantar. Para que la gente se recuerde, padre, y tengo que ponerlo en esto, con la mayor pena del mundo, pero yo necesito escuchar parte de esa música porque yo no la he escuchado. Sí, bueno, el coro de Gracias a tu sí, bueno, vamos a ver, vamos con la estrofa completa, porque está larguita esa canción. Dice, nada que hablar, tu Hijo Dios me había llamado, sentí dudar de esa voz que me había hablado, temor tal vez al pensar que perdería, crisis de fe, todo oscuro se veía, y en el camino de retroceso te presentaste, me invitaste a volver, y de nuevo volví, fue gracias a tu sí, siguiendo tu huella marcada en la historia, volví a tu Hijo, y hoy estoy aquí, es gracias a tu sí. A pesar de todo, el cansancio, la duda, fuiste madre, mi auxilio. Sigue más, está larguita, así que mejor hasta ahí la dejamos. Oiga, padre, muy buena música. Ah, gracias. Muy buena música. Gracias, así que, gracias. ¿cómo pueden escuchar la gente su música? Bueno, está en Spotify, está en YouTube, ahí la pueden buscar. Ahí sabe, entonces, amigos. Ponen Padre Ángel Alonso y por ahí sale. Ahí puede escucharla y al mismo tiempo darle al oficio. Oiga, padre, tenemos que ir a la universidad. ¿Cómo fue ese proceso en la universidad? ¿Qué le llamó la atención de la universidad? Desde niño yo decía que quería estudiar medicina. Hago los exámenes, entro a la facultad de medicina, más no entro a la carrera, entro a un curso que se llama propedéutico. Okay. Era un curso de afianzamiento en física, química, matemáticas y biología, y luego en el segundo semestre entrábamos a la carrera propiamente. Pero ahí tuve un traspié, yo siempre he pensado que fue, no me supe adaptar a la realidad de la universidad y allí fue donde tuve el traspié, pero seguía con ese deseo de estudiar medicina. O sea, usted quería ser doctor. Yo quería ser médico,
doctor. Sí. ¿Y qué logró estudiar en la universidad? Bueno, cuando tuve ese traspié, hice el intento nuevamente de entrar a medicina y quedé en esa misma posición de dar nuevamente ese curso. Y yo decía, si entro a ese curso, me cambio de carrera. Entonces me cambié, quedé nuevamente en ese curso propedéutico y entonces me fui a farmacia. Pero estando en farmacia tenía dos cosquillas, por decirlo de una manera, que era si seguía medicina, pero ya estaba la inquietud más seria por el tema del sacerdocio. ¿Cómo nace esa inquietud? Esa inquietud nació cuando yo empecé a participar en la parroquia. Como te dije, yo empecé en 1989, tenía 13 años, y cuando tenía como 14 años ya empiezo a sentir, me empieza a llamar la atención lo que hace el sacerdote. La predicación, la misa, celebrar la misa. Eso era para mí algo que me atraía, me llamaba la atención. Yo seguía tocando en el coro de la parroquia, pero me llamaba la atención. A todo esto era algo muy mío. Okay. No era algo que yo estuviera expresando o comunicándole a la gente. Entonces, incluso ya lo fui pensando, bueno, cuando yo me gradúe, entraré al seminario. En aquel tiempo me llama la atención una muchacha y ya como que esa idea se fue disipando un poco. ¿Cuál idea? ¿La de la muchacha? La idea del sacerdocio. Del seminario. Pasado un tiempo, ya la situación de la muchacha pasó y entonces, pero yo decía, no, mejor me gradúo, estudio y después, si puedo, seré sacerdote. Y bueno, ahí fue cuando llegué entonces a los estudios universitarios y era lo que te estaba comentando. Amigos televidentes, vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Cambio de Planes, pero al regresar usted no le puede cambiar porque vamos a conocer cómo Dios le cambió los planes de la infancia del padre Ángel Alonso, también de cómo conoció que ya sabía cantar. Él practicaba en solitario, padre, pero llegó el momento de conocer cómo fue ese momento en el que usted dice, bueno, Dios me está llamando, yo tengo que ir al seminario. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, como dije antes, yo tenía la inquietud vocacional como desde los 14 años. Okay. Pero era algo que yo decía, eso todavía no, yo debo estudiar, después que estudio, vemos qué hacemos. Pero fui nuevamente, fui al encuentro de renovación juvenil en Chitré en el año 1995. Y ese año predicaba un sacerdote que había ido a predicar ahí a los Andes, la iglesia de los Andes, en 1990, recién pasada la invasión. Me acuerdo, el padre Darío Betancourt, que entiendo que el año pasado falleció. Y yo lo veo en un receso del encuentro, lo veo y lo saludé. Digo, oiga, padre, yo conozco a una persona allá de la parroquia, yo conozco a fulano de tal, no sé si lo recuerda, dice, fulano. Él no se acordaba de la persona, después se acordó y dice, oye, ¿cómo está su vocación? Y yo le digo, bueno, él tiene novia y está estudiando en la universidad. Dice, ay, qué pena, que no sé qué, que yo le veía cualidades para ser sacerdote, pero bueno, padre, no sé si quiere mandarle algún saludo. Y él me dijo, dile que muchos recuerdos y que lamento que haya perdido su vocación. Esa frase, lamento que haya perdido su vocación, esa frase no era para mí, no estábamos hablando de mí, pero esa frase a mí me impactó, me removió internamente, que yo me quedé un rato así como que, pero ¿será que tú me estás llamando a ser sacerdote? Y ese momento me motivó a tomar en serio la posibilidad de discernir sobre mi vocación. Cuando yo regresé del encuentro, hablé con el sacerdote que atendía en ese tiempo allá en los Andes, en la iglesia, y le dije que quería ir a una jornada vocacional. Y fui. Me inscribí en el grupo de discernimiento. Luego de la jornada vocacional me inscribí en el grupo de discernimiento Félix Alvarado. Pero mi idea era que, bueno, discierno este año y discierno el otro año.
Sin embargo, al finalizar ese año, yo me inscribí para las entrevistas. Me acuerdo que yo decía, no, el otro año, y van pasando la hoja, y cuando llega la hoja para los que iban a hacer la entrevista, yo me inscribí, se lo dije a mis padres. Mis padres ya sabían, yo les había ido hablando. Mis papás no estaban de acuerdo, ninguno de los dos. Pero no por nada malo, sino simplemente como un papá preocupado por el futuro de sus hijos y entendiendo que el sacerdote, de qué va a vivir y todo eso, ellos decían, estudia, gradúate de algo y después si quieres ser sacerdote. Entonces cuando yo les comenté eso, ellos siempre me respetaron y es algo que agradezco a Dios enormemente por los padres que me regaló, porque ellos siempre, aunque no estuvieron de acuerdo conmigo, siempre supieron respetar esa decisión, sabiendo que al final no era una mala, no era algo era algo bueno, pero obviamente ellos como padres se preocupaban por la incertidumbre que había respecto al futuro. Bueno, yo hice la entrevista, me aceptaron, fui admitido en el seminario e ingresé un 17 de marzo de 1996. El 17 de marzo de 1996. Dentro del seminario, ¿cómo fue el proceso? Porque muchos de los que hemos entrevistado dicen, no, es que fue difícil, quería echar pan. ¿Cómo fue ese proceso del Padre Ángel? Por una parte fue muy, muy bonito porque estaba en las cosas de Dios y era lo que yo quería. Pero a la vez fue un poco difícil porque yo era, como dije, un joven muy reservado y ya esa convivencia diaria, mi mundo era muy la casa, la iglesia, la escuela o la universidad. Mi mundo era ese. Entonces, aunque estaba en el seminario, ahí uno va conociendo distintas formas de ser. O sea, entonces tuve que aprender a convivir, a conocer, y eso me fue ayudando a conocerme a mí entonces como ser humano. Y eso fue provocando una visión diferente respecto a mi manera de ser. O sea, siendo una persona reservada, tenía que aprender a ser un poco más sociable, más abierto, entender un poco más a la gente. Y ahí creo que fue un llamado a la conversión que el Señor me fue haciendo, ¿no? En algún momento dentro del seminario, Padre, ¿sintió esa necesidad de volver a su vida normal, es decir, de salir del seminario? Mira, yo en 1996 entro y en el año 1999 el grupo en el que yo estaba fue el primero en tener una experiencia que se llama Año de Maduración Vocacional, que lo decidió la Conferencia Episcopal Panameña. ¿Y en qué consistía? Uno salía del seminario, iba a una parroquia a vivir, trabajaba no en la iglesia, sino trabajaba en un lugar donde le pagaban por quincena, uno marcaba de 8 a 5, como todo el mundo, y también había la opción de estudiar. Entonces, eso también fue mi primer trabajo, y eso me dio como una visión de la vida que yo no había conocido. Eso me hizo replantearme muchas cosas, y junto a todo ese proceso que llevaba anteriormente, ahí fue donde yo pensé entonces, mejor, ya que como que no visualizaba el ser sacerdote ya como en algún momento había sentido esa llamada. Quería estar en las cosas de Dios, pero creía que era el momento de hacer un alto. Hay una canción que es secular, no es católica, no es cristiana, pero tiene un mensaje muy bonito. Hay una canción que se llama Un alto en el camino, de un grupo que se llama Nietzsche. Y esa canción a mí me ha gustado siempre por el mensaje que da. Y me identifico, lo que hice en ese año fue eso que dice esa canción, ¿no? Para poder seguir, un alto en el camino quise hacer. Ahí fue hacer un alto en el camino para revisar qué es lo que estaba pasando. Cuando yo salí, yo pedí una licencia indefinida, me la aceptaron, yo no sabía, yo más decía, no regreso, pero en el camino como que fue llamándome la atención nuevamente el tema del seminario, del ministerio. Yo contemplé incluso la posibilidad de seguiré estudiando. Ahí terminé la licenciatura y profesorado en religión, ética y moral en esos 3 años, porque yo decía tengo que terminar algo, y era la idea de mis padres, ¿no? Terminar algo. Y ahí sí ya les compré esa idea que años anteriores me habían dicho,
esa idea que me habían dado, ahora sí se las acepté. Digo, tengo que terminar algo, porque ya tenía 25 años y digo, no estoy graduado, ¿qué voy a hacer? Mejor Claro. termino. Terminé la licenciatura, trabajé como profesor en un colegio particular y bueno, seguí tocando guitarra en la iglesia y fue ahí donde tuve la oportunidad entonces de involucrarme más en la música al punto de grabar entonces algunos discos. Cuando pide usted esta licencia indefinida, me imagino que usted le tuvo que haber dicho a su padre, voy a pedir esta licencia. ¿Qué le dijeron en ese momento? Mira que yo le dije a mi papá y a mi mamá, y estaba mi hermano también, digo, bueno, me voy a salirme del seminario. Se los dije, me acuerdo, finalizando el primer trimestre y yo tenía que regresar al segundo trimestre. Y son las cosas que yo me pregunto, ¿no? Mi padre, que no estaba de acuerdo con que yo estuviera en el seminario, me dice, pide una licencia. Son cosas, para mí son cosas de Dios. O sea, yo no encuentro una explicación humana porque mi papá no estaba de acuerdo conmigo. Yo creo que era su amor de padre, por un lado, que quería verme bien y que tal vez como padre intuía que quizás eso de salirme era por un tiempo y que quizás yo iba a regresar, algo que quizás yo no visualizaba. Él me dijo, pide una licencia. Y gracias a ese consejo yo pedí la licencia al seminario. Y ellos, claro, me acompañaron muy bien. Yo seguí viviendo ahí en la casa, claro, ya trabajaba. Yo les daba, ¿De qué trabajó? Profesor en una escuela particular, profesor de religión, en la escuela Nuestra Señora de Lourdes, en Villa Zaita. ¿En qué momento decidió regresar, padre? Bueno, cuando ya terminé la carrera, las preguntas que yo tenía que me llevaron a salir, cuando ya yo terminé de estudiar las materias, nada más me faltaba el examen final para aspirar a la licenciatura, digo, ¿qué me falta preguntarme? Yo creo que ya he salido, he pensado mucho y creo que puedo regresar. ¿Cuáles eran las preguntas, padre? ¿Cuáles eran esas preguntas que lo hicieron tomar esa decisión? La pregunta básica era, mi temor era que en el camino quizás yo tomara una decisión, digamos, fuera ordenado, tomara una decisión contraria a seguir en el ministerio. O sea, era mi temor. Pero en el camino, habiendo trabajado, habiendo tenido un mayor grado de madurez por esa experiencia, Claro. ya me quedó más claro que, bueno, creo que puedo dar el paso de seguir adelante y creo que en mi corazón está la decisión de seguir adelante como sacerdote. Sí, soy ordenado. Regresa al seminario, padre. Volvió nuevamente. ¿Qué ocurre en ese proceso para poder ir finalizando? Fue un proceso diferente porque ya había mayor madurez de mi parte. Okay. Ya no era un muchacho que vivía en su casa, iba a la escuela, ya había trabajado, ya había madurado, tenía mayor grado de madurez y fue una experiencia, fueron 3 años, creo que tenía mucho más claro lo que yo quería, o sea, en cuanto al ministerio sacerdotal y bueno, fui ordenado el 22 de diciembre de 2007. Tiene básicamente unos 15 años. Un poquito más. ¿Qué ha sido lo más gratificante de ser sacerdote y qué ha sido lo más difícil? Bueno, gratificante muchas cosas, muchas experiencias. Aquí podemos hacer 3 programas y yo echándote cuentos de todas las experiencias, el acompañar a la gente. Definitivamente que no soy perfecto, nadie lo es, pero acompañar a la gente, sentir la importancia de acompañar a la gente, escuchándola, confesándola, celebrándole una misa, eso para mí es lo más gratificante y lo más difícil es que definitivamente uno va también en el camino encontrando situaciones difíciles, decepciones. Claro. La decepción de uno mismo como ser humano y la decepción porque el cristianismo es un ideal de vida top, ¿no? Entonces, ver que uno está limitado es reconocerlo, que el Señor en algún momento le permita a uno pisar tierra y darse cuenta de sus limitaciones. Eso ha sido difícil y también, pues, en algún momento uno humanamente puede sufrir decepciones también,
Pero bueno, gracias a Dios nos hemos repuesto y seguimos hacia adelante. Sacerdote y cantante, ¿cómo ha podido complementar esas dos cosas durante estos 15 años? Yo creo que han sido dos cosas que el Señor me dio en su momento. Me dio el ministerio, un don que no pedí, que no lo esperaba, pero que me ha hecho mucho bien, el don de la música, del componer, el de cantar, el de tocar guitarra. Eso ha sido algo que no tiene precio. Y el don del sacerdocio. Lo primero es ser sacerdote, que está por encima, y luego el canto cuando se puede, la música cuando se puede, la composición cuando se puede y cuando me lo piden también, ¿no? Para alguna actividad, algún grupo, qué sé yo, cuando se puede, con mucho gusto lo hago, sabiendo que es un don que Dios me ha dado y que, bueno, solo nos queda hacer, como dice el Evangelio, lo que teníamos que hacer. Padre, me quedan básicamente 1 minuto 40 segundos aproximadamente. ¿Cuál puede ser ese mensaje que usted le puede dar a esos muchachos que tal vez tienen ese don del canto, pero no han sabido explotarlo, y también tienen esas ganas de iniciar esta vida sacerdotal o de religiosa? ¿Cuál puede ser ese mensaje? Bueno, respecto a la música, en medio de un mundo secular, en medio de este mundo que proyecta la música como un negocio, hay la tentación a veces de querer monetizar y se pierde de vista que dentro de la iglesia es ante todo un ministerio, un servicio. Pero cuando uno lo enfoca como un servicio para el reino de Dios, eso es mucho más enriquecedor que querer ver la música como un medio para ganar prestigio o ganar dinero. Y respecto al ministerio sacerdotal, Dios sigue llamando. Yo no tengo dudas de esto, pero en medio de este mundo tan materialista, que invita a una vida para uno, como que pensar en una vida para los demás es algo escandaloso, es una pérdida. Sin embargo, yo no tengo dudas en decir que es una ganancia. Cuando uno hace de su vida o intenta hacer de su vida una vida para los demás, uno es inmensamente rico. Y a través del sacerdocio lo he descubierto y lo agradezco a Dios siempre por haberme llamado. A mí, indigno servidor suyo, me siento inmensamente agradecido por haberme llamado. Esta ha sido la historia del Padre Ángel Alonso, amigos televidentes. Será hasta la próxima.